Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer darles la bienvenida a este espacio junto con nuestro afiliado Comex. Yo soy Catalina Góngora, coordinadora del área de mercado y eventos de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Y bueno, hoy quiero empezar con una pregunta y es, ¿cuántos de ustedes han tenido o temen tener problemas con importar desde China, ¿no? Yo creo que varios aquí han tenido como ese problema y es que si bien importar desde China puede ser una gran oportunidad para crecer, también se puede convertir como en un dolorcito de cabeza si nosotros no sabemos bien cómo es ese proceso, ¿no? Y justamente por eso estamos aquí hoy en este webinar llamado Errores típicos al importar desde China y cómo prevenirlos. Este es un espacio diseñado para que podamos anticiparnos a esos errores que muchas veces nos cuestan tiempo, dinero y sobre todo nuestra tranquilidad. Entonces, hoy tenemos el gusto de contar con un invitado que realmente conoce este mundo desde la práctica. Hoy nos acompaña José David Pedraza, director comercial de Comex, quien ha trabajado de cerca con empresas en sus procesos de importación, ayudándolas a evitar ese tipo de riesgos, a tomar mejores decisiones. Y estoy segura que la experiencia de José David y los casos que hoy nos va a compartir será de muchísimo valor para todos nosotros. Y este espacio además cuenta con el respaldo de nuestro afiliado Comex, un operador logístico muy sólido con más de 28 años de experiencia en la industria nacional que ha logrado posicionarse como un aliado estratégico de empresas colombianas y multinacionales gracias a sus altos estándares de calidad, integrando innovación, tecnología, BPO, asesoría aduanera y comercial para importadores y exportadores. Así que yo los invito a todos ustedes a que participen, a que tomen nota, a que aprovechen mucho a nuestro speaker. Tomen preguntas, pueden hacer preguntas al final, vamos a tener al final un espacio de preguntas y respuestas, puede dejarlas en el chat o acá abajo usted va a encontrar un espacio de preguntas y respuestas, déjelas y nosotros estaremos leyéndolas al final, queremos escucharlos, así que todos los comentarios serán muy bienvenidos y bueno, sin más preámbulos, bienvenido José David y bienvenidos a todos. Gracias a ti, Catalina, por la invitación. ¿Me confirmas, por favor, si se está escuchando bien? Te estoy escuchando bien. Uh -huh. Súper. Bueno, muchas gracias a la Cámara Colombo-China por propiciar el espacio, por permitirnos compartir esta información. Como tú lo dices, Catalina, la idea es hacer de esta hora un espacio muy práctico. Los slides que vamos a presentar están diseñados de una manera muy práctica y como lo mencionas al final, vamos a abrir un espacio para preguntas, ¿vale? Yo creo que lo primero, y profundizando un poco en lo que tú mencionas, contarles un poco quién es Siacomex y quién soy yo, José David Pedraza. Siacomex, como lo dices, es una agencia de aduana que lleva más de 29 años en el mercado. Tenemos presencia en 8 ciudades a nivel nacional. Eh, Realmente, como agencia de aduana, nos enorgullece poder presentar estos espacios que al final se convierten en conocimiento para potenciales importadores o importadores actuales. En mi rol como director comercial, pues vengo realmente del área operativa, llevo en este negocio un poco más de 10 años, en Siacomex cerca de 7, y he tenido la oportunidad de poder acompañar a los clientes en una figura que se conoce como in-house o 4PL, en la cual no solo cumplía el rol de interlocutor con la agencia de aduanas, sino ver de cerca esas necesidades y a partir de esta construcción de conocimiento de más de 10 años, hoy quise traerles algunos puntos muy importantes. ¿Listo? Entonces, para dar inicio, creo que es importante tener el contexto de quién es China como referente comercial hacia Colombia. Y según datos del DANE, en el 2024, pues cerca de el 22% de las importaciones que se hacían de países procedentes de asiáticos y principalmente desde China. Está posicionado como el país número 2 de importaciones luego de Estados Unidos. Y pues los valores son demasiado importantes y como referente hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno, el tema cultural, que en otros espacios con la Cámara Colombo-China lo hemos podido profundizar. Adicional, la diversidad de productos que pueden llegar a importar y pues todo lo que esto conlleva. Entender que desde el punto de vista de tratados de libre comercio aún no tenemos acuerdos que nos permitan desgravaciones arancelarias que pueden llegar a ser un tema competitivo frente a otros países de procedencia, países de origen,
pero China cuenta con muchos aspectos y muchos temas que pueden llegar a beneficiar más que un mismo tratado de libre comercio, que esperamos a futuro lo podamos llegar a tener. Como, teniendo esto como contexto, entonces arrancamos ya entrando un poco en materia, un poco con lo que hablábamos del tema principal. Los errores, nosotros quisimos plantearlo desde un error general o un patrón general, y luego 5 errores que vamos a ir explicando uno por uno. La primera parte es, y quisimos entrar la idea sobre el tema del sistema, y hablemos sistema como existe un proveedor en el exterior, que llamémoslo fabricante o distribuidor, existen operadores logísticos, agentes de aduana, agentes de carga, el importador, los puertos, y todo esto es comunicación, ¿sí? Cada parte del eslabón del sistema conoce qué tienen que hacer, cuánto les cuesta, los tiempos, pero lo primero es entender cómo se articula el sistema, ¿sí? Entender eh, mis proveedores, tanto de producto como de servicios, qué interacción van a tener, bajo qué niveles de servicio, qué puedo esperar de ellos. Lo segundo, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del webinar, es ver los errores como una señal de que algo está fallando y en especial cuando eso se repite, ¿sí? La cadena de abastecimiento en Colombia tiende a ser muy reactiva, ¿sí? Y la- la- lastimosamente no es un proceso quizás de construcción de que si hoy se cometió un error, eh, ¿qué hago yo a largo plazo para poder mitigarlo? La dinámica general es más como apagar incendios, entonces parte del enfoque del webinar de hoy es entender cómo podemos hacer para que estos no se repitan y entenderlos como un síntoma de algo mucho más grande. Y entender también estos errores como el costo invisible. Y aquí el tema del costo invisible lo hablaba con un colega en estos días y es, en Colombia se ha normalizado mucho algunos extra costos asociados a la no planeación, ¿sí? Entonces, empresas que provisionan gastos de demoras de contenedor o provisionan días de más de almacenamiento, entendiendo que pueden haber imprevistos, sí, y está bien como una práctica de tener un colchón, hablándolo presupuestalmente, pero también lo hemos normalizado. El gastar un poco más, el no controlar el factor de importación. Entonces, en el desarrollo de estas 5 ideas que les vamos a presentar, vamos a hacer mucho énfasis en cómo esto puede afectar el ahorro, no solo en tiempo, sino también en recursos. El primer error, y aquí no me voy a detener tanto, porque dentro de la Cámara Colombo-China existen algunos aliados y eh, proveedores que pueden profundizar mucho más en este tema, pero no lo quise dejar de lado, y es la parte de la negociación con el proveedor. Y aquí me voy a centrar en el proveedor fabricante, en el proveedor distribuidor. De pronto llevándolo a 2 o 3 puntos que impactan ya el proceso de importación, que es nuestro core y en el cual queremos hoy darles más información, y es, entendemos que aquí existe de pronto un universo de empresas que están iniciando la búsqueda de proveedores o ampliando su portafolio de proveedores, y que esto implica un riesgo en conocerlos, en el proceso de calidad, en el proceso de acuerdos de pago. Existe otro grupo de importadores, digamos, los recurrentes, que ya tienen relaciones a largo plazo y durante ya bastantes años importando, y existe un nivel de confianza diferente. Entonces, la invitación para los que pertenecen al grupo número uno es apoyarse en los demás aliados de la Cámara Colombo-China para entender cómo se pueden encontrar proveedores confiables en China, cuáles son los canales, qué puntos de control pueden establecer para que esa parte de la negociación temprana se haga de una manera adecuada. Para el grupo 2 y también le aplica en parte al grupo uno, lo centro mucho más hacia el tema de el Incoterm, viéndolo como este término de negociación que no solo va a definir la responsabilidad y riesgo, sino entender también dónde como importador tengo un mayor alcance. Y aquí quiero de pronto hacer un zoom en la idea, y es, eh, la cultura china usualmente tiende a hacer la negociación en términos C, es decir, CIF, CPT, CFR, que recordemos que estos son los términos donde el proveedor contrata el flete internacional. Esto se ha dado que muchos de los proveedores en China tienen facilidad de grandes negociaciones con navieras directamente, pero esto puede tener un impacto directamente del importador. ¿En qué sentido?
en que si es un importador con poca experiencia en un término C, puede llegar a pasar que despachen sin que hayan hecho todo el proceso de revisión de clasificación arancelaria y otros procesos que vamos a ver más adelante, y que eso pues al final puede repercutir en costos adicionales en Colombia. Entonces lo que se ahorraron en un flete porque el proveedor tuvo un mayor poder de negociación con una naviera, lo están perdiendo en Colombia con extra costos en almacenamiento y muchas veces hasta pérdida del material porque no se puede importar. Eh, Segundo aspecto importante cuando el Incoterm es en término C es que usualmente se negocia directamente con una naviera y en Colombia muchas veces es más fácil que exista el intermediario agente de carga o operador logístico que pueda hacer toda la tramitología ante la naviera, porque ante las navieras a veces hay algunos temas importantes que hay que revisar, de inscripciones, de pagos, que con un agente de carga pues puede llegar a mitigarse. Entonces acá la invitación es ver el Incoterm no solo como un término que se acuerda entre las dos partes, sino en la medida que yo como importador tenga un mayor alcance en el país de origen, en este caso en China, con algunos proveedores, cómo puedo hacer para, por ejemplo, cambiar el término de negociación de la familia C a la familia F, como un FOB, donde puedan hacer diferentes cotizaciones de flete, tener el control desde origen. Claramente esto también va a traducir en que ustedes como importadores van a adquirir el riesgo desde origen y todo lo que implica el tránsito internacional, pero cuando uno hace un ejercicio bien juicioso de cuánto a nivel general se pueden llegar a generar siniestros en el transporte internacional versus los ahorros que puedo tener como importador por tener el poder de negociación al contratar el flete, pues ahí hay unos indicadores bien relevantes que vale la pena analizarlos. Y también, en la medida que tenga un mayor conocimiento de la logística y de los procesos aduaneros también en origen, entrar a evaluar algunos aspectos como el S-Word, que no es tan común desde China, pero que vale la pena entrar a revisar el desgaste que tengo operativamente al contratar un operador logístico, agente de carga, que haga todo el trámite en China versus que me entreguen ya en puerto. Aquí la invitación es eso. No, no hay una regla de oro de decir el mejor Icoter para negociar es este o este. No, va a depender del contexto de cada importador, el poder de negociación, el poder que tenga de articular diferentes operadores, de poder comparar precios de referencia de mercado frente a todo el tema logístico. Como les digo, acá no me voy a detener más, quería darles como este primer input porque es uno de los errores, sí, usuales, pero en los otros cuatro vamos a enfocarnos mucho más en lo que concierne al proceso aduanero y que de una u otra manera es un control mucho más fuerte que ustedes pueden llegar a tener. De este error uno, por irlo cerrando, entonces uno, verificar con proveedores antes de pagar, todo este proceso de calidad y demás. Pueden apoyarse mucho con los demás aliados de la Cámara Colombo-China que entienden mucho más al detalle y tienen mayor alcance directamente en el país asiático. Lo segundo, y que es una recomendación que siempre hacen cuando se inicia un nuevo proceso con un proveedor, de pedir muestras, de hacer un proceso muy juicioso del due diligence. Lo que les mencionaba de poder elegir el mejor término de negociación, no, como les digo, no existe una regla de oro, es dependiendo del contexto en el que ustedes como importadores estén, cuál es el que más les hace sentido y muy importante que ese término de negociación lo puedan definir antes de que se pueda generar esa intención de compra, que puedan poder hacer ese comparativo de, ok, si me lo entregan ya en Buenaventura, me están cobrando tanto versus si yo hago todo el proceso logístico, cuánto puedo llegar a ocasionar. Ya entrando en materia en lo que concierne al proceso aduanero, quisimos colocar como digamos que el error más relevante es el tema de la clasificación arancelaria. En Colombia la clasificación arancelaria, digamos que tiene una connotación un poco más transaccional, si lo vemos en la práctica, y es que hay muchas empresas que el orden es como, tengo la intención de importar, consigo el proveedor, hago el proceso de compra y ya cuando estoy afinando los detalles del despacho y cuando ya está quizás hasta saliendo el barco, en ese momento es cuando le pregunto a la agencia de aduana, vaya clasificando la mercancía. Cuando el orden correcto es que esto se haga antes de colocar la orden de compra y ojalá en el momento en el que se tiene la intención de importar.
Y esto por diferentes aspectos. Uno, porque desde el punto de vista de los vistos buenos o todo lo que se tiene que hacer antes de llegar a Colombia, hay ciertos documentos que están dentro del alcance del proveedor y que deben estar sujetos o amarrados a la negociación. Les coloco un caso muy puntual. En el 2022 salió la resolución 762, que era la que regulaba todo lo concerniente a emisiones de fuentes móviles de uso fuera de la red de carretera, hablemos de maquinaria, y tuvo un periodo de transición de 2 años, desde 2024 ya arrancó a regir todo este tema de los motores diésel. Habían empresas que ya tenían negociaciones muy fuertes desde el punto de vista de la recurrencia, importaban máquinas, pero hubo un cambio normativo. Y muchas empresas lo que hicieron cuando hicieron todo el proceso de revisión nuevamente de la subpartida, de los nuevos requisitos, entendieron que, por ejemplo, el test report, que es el documento necesario para adquirir el permiso con el ANLA, era algo que deberían atar desde la negociación. Es decir, si no me entrega un test report de que el motor cumple los estándares colombianos, pues no voy a hacer el proceso de importación. Entonces, cuando uno hace todo el proceso de entender que la clasificación arancelaria es algo que se tiene que hacer antes de tener esa intención de compra y antes de materializar la orden de compra, cobra mucho sentido el entender qué documentos necesito, cuánto tiempo toman esos documentos para cumplir el requisito, cuánto voy a pagar en tributos, hablemoslo también del arancel y del IVA, y tener el panorama claro. El error más común, y por sintetizar un poco la idea, el error no es que no se clasifique porque pues, es obligatorio en Colombia hacerlo. El error es el momento en el que se está haciendo la clasificación arancelaria. La práctica es que la clasificación se está haciendo quizás ya en el tránsito internacional, cuando esto se debería hacer antes de generar la orden de compra. Esta, pues, digamos que es la causa más habitual y en la que ustedes pueden llegar a tener mayor control. Aquí la invitación para las empresas que están iniciando el proceso, que aún están quizás en búsqueda de agencia de aduana o que no tienen esa recurrencia, es apoyarse, por ejemplo, en procesos de consultoría, donde quizás se aborde netamente la planeación del proyecto, donde el consultor pueda entregarles esta clasificación con sus notas explicativas, porque muchas veces no se materializa esa importación. Entonces, pues hay un tema importante de la inversión que puedan llegar a hacer las empresas que hasta ahora están iniciando y que tengan esa seguridad. Desde el punto de vista de la clasificación arancelaria, también entender que la norma contempla que la DIAN es pues, el único ente que da como tal la clasificación. Lo que hace la agencia de aduana o los diferentes consultores es sugerir una clasificación, pero si quieren tener 100% la certeza, se puede solicitar a la DIAN la clasificación oficial. Esta clasificación oficial toma un tiempo, o sea, realmente estamos hablando de 2, 3 meses en que salga la resolución, pero les puede dar un nivel de confianza mucho más alto. La recomendación es que esta clasificación oficial ante la DIAN la tramiten solo cuando existe, digamos que una discrepancia alta o que desde el punto de vista de diferentes agencias de aduana podría clasificarse diferente o que por la característica del producto, hablemos lo que sean de un valor muy alto o que pueda llegar a considerarse una unidad funcional. En esos casos, solicitar la clasificación oficial ante la DIAN. Este tema es bastante extenso y bastante técnico. Quise traerlo pues con las palabras más coloquiales posibles. Como les digo, como punto número uno, estuvo todo el tema del proveedor, que ahí no vamos a hacer más énfasis. Está el tema de la clasificación y aquí el mensaje principal. Entonces, el momento en el que se hace la clasificación es antes de generar la orden de compra. Em, esta verificación, y ya como por ir cerrando el error número dos, entonces clasificar antes de la orden de compra, uno. Número dos, verificar todos los vistos buenos, y aquí importante que tengan muy presente que la clasificación es solo un componente del entendimiento de los vistos buenos, porque esto puede llegar a cambiar, por ejemplo, si es nuevo o usado. Yo puedo tener un producto que por su clasificación arancelaria no requiera ningún tipo de licencia, pero si traigo el mismo producto y es usado, tiene una connotación diferente y ahí sí requiere una licencia. O por ejemplo, pues, si fue remanufacturado, eh, entre otras condiciones especiales de mercado,
Entonces acá es no solo la clasificación, sino hay que colocarle la adicional del contexto del producto. El tercero, que también pues se desprende mucho del tema de clasificación arancelaria, es poder provisionar cuánto pago arancel, cuánto tengo que provisionar en IVA, eh, si puedo o no ingresarlo, porque recordemos que hay productos de prohibida importación o que no se cumple el requisito del visto bueno y por ende no se puede importar a Colombia. Y también esos permisos, cuánto tiempo me pueden llegar a tomar. Es muy diferente un visto bueno que se cumple con una certificación del proveedor versus un visto bueno que se cumple con una certificación del proveedor apostillada y con traducción oficial al español. Entonces, aquí ya hay un tema de entender también dentro de la planeación de tiempos, de, ok, puedo aprovechar el tránsito internacional, sí, pero bajo qué riesgo si el documento no lo he obtenido antes del despacho de la mercancía. Y como les digo, la clasificación arancelaria, si bien el proveedor en China puede llegar a sugerir una partida y que a nosotros como agencias de aduana nos sirve en algunos contextos como una guía, no es el mismo código y por ende es importante siempre verificarlo con la agencia de aduana antes de firmar la orden de compra. Listo. El tercer error, y aquí ya vamos a entrar un poco en lo que es la selección de los proveedores logísticos, es entender que las agencias de aduana, agentes de carga, operadores logísticos, no somos multisector, ¿sí? Cada agencia de aduana tiene una especialidad, hablemoslo no desde la teoría, sino desde la práctica. Por ejemplo, en Siacomex, nosotros podemos llegar a participar muy activamente en sectores como hidrocarburos, minería, construcción, todo lo que es farmacéutico, pero por ejemplo, no tenemos una experiencia práctica activa en vehículos dentro de la red de carretera, ¿sí? Entonces, claramente todas las agencias tenemos una infraestructura que nos permite crecer muy rápido en conocimiento en estos nuevos proyectos, pero no somos multisector y así nos pasa a todos los stakeholders de la cadena de abastecimiento. Y no solo es de la experiencia sectorial, sino entender que cada empresa tiene una estructura para responder a a un target de mercado diferente, ¿sí? Hay empresas, por ejemplo, que se especializan mucho en atender las necesidades de las pymes, donde entiende que son transacciones de, no sé, una, dos, tres al mes, y que quizás el poder de negociación puede llegar a ser menor versus otros participantes de de la cadena de abastecimiento, donde, no sé, el nivel de transacciones puede ir por encima de 80 embarques al mes y que el poder de negociación es mucho más alto. Entonces, este tema es importante no solo por entender el contexto logístico, sino para esa selección que ustedes puedan llegar a hacer. Hay marcas gigantes de logística que quizás no le pueden o no le prestan atención a una empresa relativamente pequeña, ¿sí? Y por el contrario, hay otras empresas que no son tan conocidas, pero que tienen productos demasiado especializados para pymes y hasta para personas naturales. Entonces, en esta elección del proveedor, es como la recomendación de que hagan un especial, como que le presten mucha atención a esa empresa que están contratando, a ese operador logístico, a esa gente de carga, gente de aduana, para que pues eso de una otra manera les pueda mitigar algunos riesgos y también lo planteamos desde el entendimiento de esa estructura que tienen las empresas, ¿cierto? Porque cuando les digo que una empresa, por ejemplo, se especializa en pyme, los tiempos de respuesta pueden llegar a ser mucho más rápidos versus una grande corporación que quizás tiene un equipo dedicado más para estas grandes empresas. Y esto no es en aras de pronto de decir que una empresa vale más que otra, no, pero sí por entender que en esa selección de proveedor que ustedes hagan puede haber un punto de decisión muy importante de que se sientan o no cómodos haciendo importaciones y quizás esto va a ser escalable y más adelante con un mayor volumen y mayor poder de negociación pueden llegar a otros proveedores con dinámicas totalmente diferentes. Entonces, como recomendación para mitigar este error número tres, entonces, uno, definir muy bien en qué perfil de empresa estoy, qué recurrencia tengo, valores de mercancía, tipos de embarque, si utilizo o no unidades especiales, para entender dónde puedo ir a buscar mi proveedor y ese proveedor qué experiencia debe tener, tanto sectorial como en perfil de empresa. Esto pues atado a a la agencia de aduana, ya llevándolo a la parte mucho más normativa,
porque como les decía, yo puedo decirles a nivel general que se debe tener en cuenta para importar un vehículo, pero si no lo he hecho, es posible que la teoría a la práctica difiera. Y me devuelvo un segundito al caso que les daba de los motores diésel. Como está planteada la norma, la resolución 762 de 2022 tiene unos puntos donde dice que seguir los pasos A, B y C, pero cuando uno ve a la práctica no funciona como está en la teoría. Entonces, es por eso hago especial énfasis en seleccionen una agencia de aduana que tenga una experiencia práctica. Si bien todas podemos adquirir ese conocimiento, para ustedes como importadores les cobra mucho más valor el que tenga una experiencia práctica y además que tienen un conocimiento mucho más actualizado ante pues todos los temas muy cambiantes a nivel aduanero. El tercero, como les decía, es un tema también de volumen, entender que si, por ejemplo, importa muy poca mercancía, tienen que buscar buenos consolidadores que les puedan dar no solo una buena tarifa, sino una buena frecuencia de despacho. Y aquí, pues, eso también es un universo gigante de entender que esa tarifa, que puede llegar a ser muy económica, pues también tiene unos contras en caso en que no se complemente con algunos aspectos importantes como la disponibilidad de salidas, el poder de negociación que tengan estos consolidadores desde China. Y si ya se tiene un volumen mucho más grande, entender el poder de negociación no solo como, por ejemplo, y me devuelvo un poco al tema de los Incoterms, como solo conseguir un buen flete, sino unas buenas condiciones en destino. Para empresas que, por ejemplo, importan carga en contenedor, uno de los datos más relevantes no es solo cuánto me cuesta cada contenedor en el flete internacional, sino cuántos días libres me entregas en Colombia. Es muy diferente, por ejemplo, un flete internacional que cueste $5.000, pero den únicamente, no sé, 5 días libres, versus un flete de 5.500, pero que me den, no sé, 12 días libres. El costo que se paga por demoras de contenedor en Colombia puede ser mucho mayor a la diferencia en flete. Entonces, acá la invitación en ese aspecto de los contenedores es que logren una buena negociación en días libres y también, pues, ver cómo pueden integrar otras figuras logísticas que existen en Colombia y seguramente en otros países, que les permite de pronto, por la naturaleza del producto, poder hacer temas diferentes, por ejemplo, un ITR o es consolidaciones dentro del puerto para evitar algunos extracostos. Entonces, en caso que sea volúmenes pequeños, buscar muy buenos consolidadores. Si son volúmenes más grandes, hablemos en contenedor, tener una muy buena negociación no solo en el flete internacional, sino en las condiciones en destino. Y pues nada, somos muchos los operadores que estamos afiliados en la Cámara Colombo-China. Entonces la invitación es que puedan hacer esa revisión detallada y como les digo, no solo ver qué tan reconocidas en el mercado, sino qué tanto se adapta a mis necesidades y qué tanto se adapta a mi perfil como importador. Listo. El cuarto error que quisimos traer para este webinar se basa en subestimar los tiempos reales de la cadena. Y aquí digamos que hay varios aspectos. Uno, desde el punto de vista de las empresas que ya están hablando de abastecimiento de inventario, ¿cierto? Es muy diferente a alguien que trae algo contrapedido y que tiene un cliente muy puntual y que ya digamos que hizo una importación, lo vendió y ya se terminó la importación, versus las empresas que ya tienen recurrencia de productos. Y aquí va entonces la planeación un poco de la compra, que también es un universo gigante y que existen eh, empresas que pueden de pronto profundizar mucho más en todos estos aspectos de abastecimiento e inventario, pero me quedo con la idea de, si ustedes ya están en el tema de, ok, hice una importación, dos importaciones, ya tengo productos con recurrencia, entender eh, los tiempos que toma tanto la fabricación, la consecución de buque, el despacho, el tránsito internacional, cuánto puede tardar una desconsolidación en puerto, cuánto puede tomar la agencia de aduanas y cuál es el tiempo ideal que yo puedo tenerlo dentro de mi bodega. Aquí de pronto resaltar algunos temas importantes. Uno, cómo afecta, por ejemplo, la coyuntura de los puertos. En Buenaventura hace más de, creía yo que 6 meses, se viene presentando, por ejemplo, una coyuntura importante para los barcos que no son de contenedores. Hablemos de cargas break bulk, de maquinaria, donde literal están en boya de mar esperando y puede pasar un mes, 6 semanas y nada que los descargan. Entonces son temas que de contexto de logística nacional que es importante tenerlo en cuenta
Y si nos devolvemos a la idea principal de la recurrencia de los errores, es entender, ok, si por ejemplo la infraestructura de Buenaventura hoy, y yo soy importador de maquinaria, esa infraestructura hoy no responde a mi necesidad, puedo cambiar mi negociación para que no lleguen por Buenaventura, sino que llegue desde China hasta Cartagena y quizás hacerlo por puertos más especializados como Puerto Bahía, que es mucho más especializado en descargue de barcos ro-ro y de mercancía extradimensionada. Y a partir de eso, entender que las cadenas de abastecimiento, y hablemoslo como proveedores, productos y planteamiento de estrategia, puede ir mutando en el proceso, ¿sí? Va evolucionando en la medida que el contexto vaya cambiando. Entonces, el planear esos tiempos tiene como objetivo un entendimiento, lo mismo, desde la parte teórica, pero luego cuando se materializa la importación, entender, ok, planeé 14 semanas, se me demoró 19. Ok, ¿qué pasó en esas semanas adicionales? ¿Qué puedo hacer en mi siguiente importación para mitigarlo? Se realiza la segunda importación, nuevamente, 19 semanas. ¿Qué pasó? Desde la planeación quizás no estoy teniendo en cuenta algún aspecto o quizás lo normal, si son 19, debería planear 20 por si llega a haber algún tema en el contexto nacional. Entonces, no solo plantearlos de la teoría, también hacer pruebas pues prácticas e ir iterando esta idea hasta que ya tengan un deadline mucho más claro para que a partir de eso puedan comprometerse en tiempos, puedan comprometerse con sus equipos de ventas. Y esto también porque el comercio exterior es una de las sectores en las que mayor nivel de estrés se maneja. Y cuando uno habla en la planeación como una urgencia que quizás, no sé, me comprometí con una venta, un negocio gigante, pero le dije que tenía que estar no sé, en 14 semanas y por todo el proceso no voy a llegar y me tocó pasar de un flete marítimo a un flete aéreo. Fácilmente el flete aéreo se comió toda la utilidad de esa venta y es más, pudo haber dejado un negativo. Entonces, aquí la urgencia que se deriva de un error en la planeación puede llegar a costarles muchísimo y los puede colocar en una posición un poco incómoda con los equipos de ventas y con las gerencias, porque es entender como, ok, no le cumplo a mi cliente y lo puedo perder el contrato, puedo tener pólizas de cumplimiento de por medio, o sacrifico mi utilidad y más por hacer un sobreesfuerzo y quizás cambiar un modo de transporte o pagar más para que llegue en el tiempo que quizás planeé mal. O sea, acá la invitación es lo mismo a través de los operadores logísticos, agentes de aduana, agentes de carga, entender al detalle el proceso, no solo el compro, transporto y descargo en puerto, sino qué pasa dentro del puerto, cuánto se toman en desconsolidar un contenedor, ok, si está dentro de los primeros 3, 5 días está bien, pero si va en el séptimo día, ¿por qué no ha desconsolidado? ¿Qué puedo hacer para que el proceso de consolidación sea mucho más ágil? ¿Qué figuras logísticas puedo utilizar dentro del puerto? ¿Cómo puedo ir planeando el transporte nacional para que sea lo más económico posible y que se alinee a mis tiempos de nacionalización? ¿Cómo me alineo con mi agencia de aduana, por ejemplo, con estrategias de declaraciones anticipadas voluntarias para que el proceso de aduana sea mucho más ágil y que la declaración esté antes del arribo de la mercancía? Y a partir de eso, empezar a hacer lluvia de ideas, consultar mucho con los diferentes stakeholders de la cadena y entender cómo esa construcción de los tiempos, no solo como un proceso como de forma, sino del verdadero peso que puede tener en su proceso de importación. Entonces, para ir redondeando esta idea del cuarto error, entonces, uno, entender los tiempos de tránsito según el puerto, que tenemos documentado que pues de China a, Olemolo Buenaventura puede tomar de 28 a 38 días. Si hablamos Cartagena, quizás se extiende un poquito más, pero como les decía, dependiendo del contexto del puerto, puede ser mejor aumentar, no sé, 3 5 días de tránsito y quizás un 7% el valor del flete versus tener que esperar en puerto un mes para que descarguen un buque. Adicional, entender cómo esa producción en origen, esa inspección, cuánto tiempo puede llegar a agregar, si son productos que tiene stock mi proveedor o si se fabrican contra orden.
ese nivel de inspección que se puede hacer es inspección de calidad o habrán quizás proveedores que puedan hacer inspecciones aduaneras en origen, que quizás es algo que se ha venido hablando en los últimos meses por los cambios regulatorios. Y bueno, entender cuánto puede llegar a tardar este proceso. Como les decía, también el proceso de nacionalización en Colombia. Hay empresas que logran sacar del puerto en menos de una semana porque tienen articuladas estrategias que les permiten ejecutarlo de una manera demasiado óptima. Hay empresas que llega la mercancía y hasta ahora se va a iniciar el proceso de elaboración de declaraciones o revisión de documentos. Entonces, hace parte de, como les digo, esto es una cadena en la cual si selecciono un buen proveedor que se adapte a mis necesidades, que tenga el contexto de industria, seguramente este proceso de verificación documental y planeación previo a la nacionalización, pues va a tener mucho más sentido. Y entender la planeación en tiempo, no solo como un promedio, sino como tendencias, como recurrencias, y entender, ok, si hubo un caso atípico que me desvió en la cantidad de semanas, entenderlo eso como un caso atípico aislado versus el 100% de la cadena, que este último punto pues cobra mucho más sentido para las empresas que tienen gran volumen de información o de datos que les permiten hacer estos planteamientos y entender cómo ese deadline de sí, en tiempos y también esos factores de importación, hablemoslo a nivel de costos. Listo. Y el quinto error que quisimos traerles, que es digamos lo que el más amplio y el que de una u otra manera está en proceso de construcción, si lo llamamos de una manera muy amplia, y es la visibilidad de la operación, ¿sí? La visibilidad de la operación, eh, llevándolo como, ok, hay diferentes software que permiten ver la orden de compra, el estado de la orden de compra, los software de las agencias de aduana, de las agencias de carga, que desde el lenguaje del operador les permite ver, ok, este documento de transporte está en tránsito internacional o este producto se tuvo levante en esta declaración. Pero esto es digamos, lo que son diferentes sistemas que de una u otra manera no están tan articulados. em, Según, digamos que algunas revisiones que hemos hecho, eh, gran parte de los importadores hoy controlan su operación de tres maneras: en su memoria, en correo o en Excel. Entonces, digamos que a partir de esta realidad, entender que hoy con tanto que se puede hacer con inteligencia artificial, con nuevas iniciativas que están saliendo al mercado que buscan solucionar estos problemas, entender cómo la visibilidad no es solo un lujo operativo, es entender que el saber dónde está la mercancía, cuánto me costó la última importación, que esa operatividad día a día, que pueden ser X cantidad de correos, también cuesta si lo llevamos a nivel de tiempo, el estrés que genera. Entonces acá este error es el ejecutar operaciones sin una planeación y sin un sistema, ¿sí? Y en el sistema acá, pues hay diferentes maneras de verlo y como les digo, también va a depender mucho del perfil de la empresa. Es muy diferente el control quizás en un Excel con algunas fórmulas condicionales que puede tener hoy una empresa que hace 3, 4, 5 importaciones al mes y que puede tener bajo control y que puede llegar a ser mucho más fácil versus empresas quizás que ya se enfrentan a niveles de transacciones mucho más altos, hablemos de 50, de 100 operaciones al mes. Y esto, quiero dejar el planteamiento de ambos perfiles de empresa necesitan eh, crear un sistema y necesitan articular los sistemas de los diferentes stakeholders de la cadena. Aquí va a ser el nivel de profundidad y el nivel de información que me pueden dar y cómo la puedo utilizar, porque de nada me sirve la información estadística de cuántos productos traigo, de qué orígenes, cuánto he pagado, sino acá es el uso de los datos para entender qué puedo hacer mejor en mi próxima importación, cómo puedo optimizar la cadena. Hablemos de consolidación de carga. ¿Qué pasa si, no sé, con los datos que puedo recopilar, puedo simular si me sale mejor esperar una semana y consolidar dos proveedores? Quizás puede ser mucho más barato. O, por ejemplo, nos empezará a ver alguna información detallada de países de procedencias y países de origen que me permitan plantear algunas oportunidades desde certificados de origen, entender por qué una operación hoy puede costar el 7% como factor de importación, pero mañana me costó el 50%.
¿qué puedo hacer? Pero acá lo que cobra mayor relevancia es el dato, ¿sí? Porque muchas de las empresas que se han enfrentado a estos escenarios de quiero cuestionar qué pasó, no tienen un dato limpio. Tienen que ir a un correo, empezar a ver qué fue lo que pasó, que este dijo una cosa, el otro dijo otra cosa. Y si alguien quiere hacer este análisis de aquí a un año, pues claramente recopilar esa información va a ser muy complicado. Entonces, el error aquí, y como cierre un poco del webinar para abrir ya el paso a preguntas, está centrada en eso, en operar sin visibilidad, sin crear un sistema, sin articular los sistemas existentes. Y aquí la invitación es eso, a uno, que puedan centralizar la información, no solo por correo electrónico, no solo de yo me acuerdo el número de pedido, número tal que tuve tantas demoras de contenedor, no, sino cómo lo llevan a una base de datos limpia y que les permita tomar decisiones con datos. Em, Esto articulado también con definir esos hitos clave, esas fechas, porque si uno lo ve en la parte práctica, esto funciona un poco como una colcha de retazos, ¿no? Entonces, el agente de aduana tiene cierta información muy aduanera, el agente de carga tiene una información muy logística, pero a veces esto no hace match en una sola data. Entonces, porque uno lo tiene a nivel de documento de transporte, otro lo tiene a nivel de factura, y a veces es un poco complicado poder hacer ese match. Entonces, entender quién es el responsable de qué dato y el dato que hoy no se consigna en ninguno de los sistemas, quién va a ser el responsable. Claramente, si ese dato me aporta valor. No solo capturar datos por capturar datos, no, sino entender, no sé, si capturo un dato que hoy es muy manual, qué tanto valor me puede llegar a aportar en la toma de decisiones. Em, y como les digo, que esta data les sirva más para medir los tiempos de lo planeado versus lo ejecutado, mi presupuesto de logística versus el presupuesto realmente ejecutado. Y a partir de datos empezar a ir iterando la idea, ir migrándola, porque pues con todo el contexto internacional de las guerras, del abastecimiento de buques y demás, pues lo que hoy me costaba $5,000, mañana quizás no me cuesta lo mismo hablándolo a nivel de presupuesto para logística. Entonces, bueno, esos son los 5 puntos que aquí los traemos resumidos. Entonces, uno, la parte de negociación, selección de proveedores, selección de Icoter, poder de negociación. Segundo, clasificación arancelaria fuera de tiempo, es decir, en tránsito internacional, recomendación, háganlo antes de montar la orden de compra. El tercero, seleccionar un proveedor logístico equivocado. Todos hacemos lo mismo, pero le apuntamos a perfiles de empresa diferente y tenemos estructuras para responder a esas necesidades y con experiencias sectoriales diferentes. El cuarto, el no tener bien claros los tiempos, el subestimar esos tiempos. Entonces, ese es el cuarto. Y el quinto, el tema de la visibilidad de la operación y el no articular los datos y los sistemas que hoy nos pueden entregar los diferentes oferentes de la cadena de abastecimiento. Entonces, hasta aquí va la información que les traía para el webinar. Entonces, ya creo que por tiempo vamos abriendo, si están de acuerdo, el micrófono para preguntas o no sé, Catalina y equipo de la Cámara Colombo-China, cómo sea la dinámica. En este caso, las preguntas lo que vamos a hacer es leerlas. ¿Ok? Entonces, el primero es el señor Julián Cardoso. Él nos pregunta que cómo puede validar la vericidad de sus proveedores en China. Ok, bueno, aquí esa pregunta si quieres la dejamos un poquito pendiente de respuesta, porque como lo mencioné en el error número uno, esto tiende a ser, digamos que especialidad de otros sectores, no tanto las agencias de aduana. Pero ¿qué respuesta te puedo dar, Julián? Y es, eh, la DIAN provee unas bases de datos públicas donde uno puede ver, en principio, quién está trayendo de China y puede verlo a nivel de proveedor. Es decir, uno puede descargar una estadística, puede entrar a revisar ese producto, qué tantos proveedores lo están ofreciendo desde China y quizás si ese nombre está ahí, puedes ver quién es la competencia en Colombia que está importando. Aquí pues es un tema que no es tan fácil, en un ejercicio que hicimos hace un par de semanas sacando una estadística de todas las importaciones de todos los sectores desde el 2023 hasta enero del 2026. Son un poco más de 10 millones de datos, pero que pues sí te permitiría ver eso. Si es un proveedor que ya ha despachado a Carga Colombia, posiblemente pueda ser un factor de fiabilidad, pero si no aparecen esas bases de datos y quieren hacer un poco más de, digamos, de zoom en esa revisión, sí es importante que se puedan apalancar en proveedores
que los pueden encontrar a través de la Cámara Colombo-China, que hacen esa tarea de revisar directamente en China esa confiabilidad de los proveedores. Listo, perfecto. La siguiente pregunta es, si uno no sabe importaciones, ¿cuánto puede subir el costo si le pide a la empresa extranjera que lo traiga a Colombia? Bueno, es una excelente pregunta y pues van a pasar diferentes o hay diferentes situaciones o diferentes aristas. La primera es que mm, por más de que el proveedor quiera, no lo puede colocar en la puerta de la bodega porque siempre va a existir el proceso aduanero y siempre va a existir alguien en Colombia que tenga que poner la cara ante la importación, ante la DIAN. Entonces, claro, lo máximo que puede hacer un proveedor es en hacer todo el proceso de coordinación logística, seguros y hasta contratación del transporte nacional, pero siempre el proceso aduanero va a estar en cabeza pues, de la empresa que va a hacer el proceso. No es tan sencillo como que un tercero lo importe y luego me lo venda. Realmente hay unos contextos tributarios, cambiarios que tienen una gran complejidad. Entonces, no hay un costo que yo les pueda decir como son 2.000, 5.000, no. Eh, Ahí de pronto, ¿cuál sería la recomendación? Lo mencioné en algunos de los puntos, la inversión que ustedes pueden hacer en conocimiento. Es decir, no tienen que montar una orden de compra todavía, pueden contactar a alguna agente de aduana, agente de carga, operador logístico, que les explique el detalle del paso a paso, riesgos, costos y que puedan hacer ese proceso de mapear la viabilidad económica y a partir de eso sí preguntarle al proveedor, bueno, si usted lo ejecutara completo, ¿cuánto costaría? Pero pues realmente va a ser un tema más de consultarlo, no existe una cifra como que uno pueda dar. Y como les digo, por más de que el proveedor quisiera colocarlo en la puerta de la oficina, de la bodega, siempre va a existir una empresa en Colombia que tenga que hacer las veces de importador y que en la medida que tercerice esa parte hay muchísimo riesgo, hay un nivel de costo altísimo versus que ustedes los hagan directamente, pero antes de que lo hagan sí es importante que puedan adquirir ese conocimiento. No tiene que ser especializado, puede ser básico, pero que cuando les digan es que está demorado por tal cosa, sepan entender como ese detalle de lo que está pasando con su operación. Listo, la siguiente pregunta es, para el sector automotriz, ¿qué proceso debería seguirse cuando se requiere importar un producto que exige normas técnicas específicas, como es el caso de los repuestos de sistema de freno? Ok, acá lo voy a atar al tema de la negociación y como lo mencionaba, cuando uno hace la clasificación arancelaria, logra detectar los vistos buenos que se requieren. Entonces, a partir de ese entendimiento, es en la negociación poder asegurar que la entrega del certificado que sirve para cumplir, en este caso la norma técnica, sea entregado por el proveedor. Y aquí también la invitación es a poder invertir en seguridad. Hablemoslo a nivel transaccional. Explico mi idea. Si el proveedor le entrega un documento, pero ustedes como importadores no saben si ese documento cumple o no cumple con lo que pide la aduana colombiana, una estrategia es poder radicar el registro de importación o licencia de importación para que sea directamente la entidad la que avale el documento. Si lo hablamos a nivel de cuánto está invirtiendo, es lo que le cobra la agencia de aduana, hablemos de 100.000, 180.000 pesos, más lo que cuesta el registro, que pueden ser otros, no sé, va a decir 40.000, 50.000 pesos. Entonces, con 200.000 pesos supe si el documento que me envió me sirve o no me sirve. A partir de que el documento me lo aprueben, pues ya tengo un registro de importación que tiene una vigencia de 6 meses y que puede hacer el proceso de importación sin ningún inconveniente. Entonces, sí atar el tema de los documentos exigidos por la norma desde la negociación, no solo quedarse con el, ok, el proveedor me entregó el documento, no, sino radique en el registro y que sea directamente la entidad, porque a veces uno, por ejemplo, como agencia de aduana, tampoco tiene el nivel, digámoslo, de criterio para decir el documento le funciona o no le funciona. Tenemos casos de éxito, sí, donde podemos hacer recomendaciones, sí, pero la única entidad que puede decir el documento le funciona o no le funciona es directamente quien valida el visto bueno, la entidad específicamente. Entonces, si respondo a tu pregunta, es atarlo desde la orden de compra y que una vez entreguen el documento, hagan un proceso de validación con un registro de importación. Como les digo, es una inversión de no más de 200.000, 300.000 pesos, pero que les puede dar el nivel de certeza y de seguridad para que puedan embarcar sin ningún inconveniente.
Listo, la siguiente pregunta es, cuando el exportador nos envía un producto incompleto o errado, ¿nos propone enviar el producto en el siguiente pedido o hacer una nota a crédito? ¿Qué recomienda para tener en cuenta en estos casos? Bueno, el tema de los sobrantes y faltantes de mercancía es un tema de un diario vivir de todos los importadores. Eh, Van a haber diferentes, o sea, hay diferentes escenarios. Va a depender de qué tan grande es el producto, qué tanto cuesta, porque, por ejemplo, si el producto que llegó errado está todavía en el puerto, pero es una carga muy pequeñita, puede que el costo logístico de reembarcar sea muy alto. Claramente, si el proveedor asume todos los costos, pues la mejor estrategia sí es retornar el producto errado y que envíen el siguiente despacho el nuevo, pero pues realmente no hay una regla de oro. Va a depender, por ejemplo, del contexto de, ok, es un producto que no le pedí, pero que puede rotar en mi inventario. Es decir, me lo puede vender a un precio más bajo porque usted se equivocó y más bien lo importo. Lo reviso con mi área de finanzas y tengo el flujo de caja, tanto en impuestos como en, para pagar el producto. Hay empresas, por ejemplo, que toman esa opción de comprar el producto. Otra opción que se da, el tema de reembarcarlo. Si son cosas, por ejemplo, muy, muy pequeñas, se toma la opción, por ejemplo, no sé, de verificar con el proveedor si se puede hacer una importación como muestra sin valor comercial y luego enviarlo por un courier. No sé, eso va a depender mucho del contexto del producto, en dónde está cerca de un aeropuerto, está cerca del puerto, qué cantidad es y entender también la recurrencia del error, ¿sí? Porque claramente es mucho más, digamos, lo que es sencillo, se puede dar una alternativa. Si es la primera vez que le pasa a a un proveedor que es muy fiable, que siempre me llega la mercancía completa, versus que, no sé, es la quinta vez de los últimos 8 embarques que ha hecho. Ahí la idea es que no se den alternativas de pronto de una solución muy práctica, sino que se entre a revisar de fondo qué está pasando y por qué con alta recurrencia está teniendo las inconsistencias. Entonces, no existe una regla de oro y frente al tema de notas crédito deben tener mucho cuidado frente al tema cambiario, porque hay cosas que se solucionan a nivel aduanero, sí, con una nota crédito, con otra factura, aunque existe en riesgo de doble facturación, bueno, algunos aspectos, pero si lo vemos desde el punto de vista cambiario y tributario, hay otros aspectos que puede que la solución aduanera esté súper bien, pero que cambiariamente esté mal y por ende toque entrar a revalidarlo. Listo, la siguiente pregunta es, ¿qué tan confiables son las comercializadoras internacionales para importaciones de China? Bueno, para mí es un terreno inexplorado. La verdad, yo con comercializadoras no he podido trabajar mucho, no he tenido la oportunidad. Eh, y frente al tema de la fiabilidad, pues digamos que no tendría las herramientas para eso un concepto. Pero, ¿qué sí les puedo decir? Un poco en línea de la respuesta que le di a Julián. Eh, la DIAN establece, bueno, publica unas estadísticas donde uno puede entrar a ver esa comercializadora, bueno, cuánto está trayendo, desde qué países, de qué proveedores, y a partir de eso, pues, con la recurrencia, entrar a ver una solidez como importador, ¿sí? Eso podría ser un aspecto. Em, el segundo, creo que tendría que ser muy hacia el contexto de qué proveedor se utiliza y demás, pero pues no existe una manera como, desde mi punto de vista y con mi experiencia, en decirles es bueno o es malo, no. Lo único que les podría decir es eso, apalánquense mucho en la estadística, y claramente, si es una comercializadora que están haciendo hasta ahora, que no tiene pronto un historial alto, pues ya ustedes me dirán el nivel de riesgo que quieren asumir. Pero un aspecto importante es, vayan a esas estadísticas de la DIAN, revisen quién está importando de China, ese importador, si esa comercializadora aparece como un importador frecuente y los valores le hace sentido y demás, pues podría ser uno de los aspectos que desde mi perspectiva les puedo dar como de confiabilidad, la recurrencia de importación. Listo. Andrea Bernal nos pregunta, bueno, si Acomex se especializa en cargas de volúmenes grandes, ¿también hacen importaciones y exportaciones para pymes? Sí, lo hemos hecho. Digamos que no es nuestro pool más grande y es un poco más por el tema de la infraestructura. Nuestro equipo, como ya está planeado, digamos que está diseñado para atender ciertos sectores, y en ocasiones nos es retador
atenderlos, digamos, por tiempos de respuesta, por estructuración de equipos, porque terminamos siendo muy costosos, ¿sí? Sé que en el mercado hay muchas más empresas que tienen estructuras mucho más livianas, con equipos mucho más reducidos y con experiencia práctica en pymes. Entonces sí, sí lo hemos hecho, pero no es nuestro fuerte. Realmente hoy, si me preguntan a qué empresa Siacomex le puede dar un mayor valor, les diría que las empresas que tienen alto nivel de transacción, hablemos, no sé, como de 20 transacciones al mes, de sectores farma, de sectores de oil and gas, de, por ejemplo, eléctricos, donde es nuestro día a día, nos conocemos la norma al derecho y al revés. Como les digo, no por ser excluyentes, sino por ser muy sinceros de que cada empresa tenemos una estructura para responder a necesidades de mercado diferente. Bueno, José David, muchas preguntas, todas tenemos muchas preguntas en el chat, pero ya por tiempo vamos a cerrar. La invitación es a que por favor tomen los datos de contacto que ven en pantalla, tómele pantallazo, tómele foto, para que usted puedan entrar en contacto directo con Siacomex. Bueno, y hemos llegado al final de este webinar con bastantes preguntas. Esto demuestra el interés creciente hacia China y esto de verdad me alegra muchísimo. Queremos agradecer especialmente a nuestro conferencista, a José David. Muchas gracias por compartir tu experiencia, por traernos estos casos, las recomendaciones, las prácticas. Sabemos que va a ser de gran utilidad para todos los asistentes hacia COMEX por traernos estos espacios. Tan enriquecedores para el público y gracias también a cada uno de los asistentes por acompañarnos, por su tiempo y por su interés en fortalecer sus procesos de importaciones. Y bueno, los invitamos a seguir conectados con nuestras actividades en los próximos eventos donde vamos a continuar compartiendo todo ese tipo de contenido relevante para el crecimiento de sus negocios y bueno, que tengan un excelente día y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Perfecto.